Que saludable a nivel de alimentación sería aquello que te aporta más beneficios que cosas en contra, ¿no? Para hacerlo simple. Va a generar menos impacto en la salud de las personas y va a aportar más beneficios, ¿no? Vitaminas, minerales, grasas saludables, proteínas. Bueno, pues estamos aquí en este episodio del podcast y para el que no nos esté viendo, hoy estoy acompañada y no solamente a través de una pantalla, sino que estoy en Barcelona y tengo el placer de poder entrevistar hoy a dos personas. Una de ellas es Jordi Bordas, que ya es conocido en el podcast, y otra es Joaquín Lamora. Y bueno, vamos a hablar con ellos un poco sobre nutrición, cómo está relacionado con la pastelería y nada, contaros un poco también que me hace especial ilusión este episodio porque hoy, 26 de mayo, que estamos grabando esto, cumplimos un año. Así que, bueno, pues qué mejor manera de celebrar el cumpleaños del podcast que con el primero que hicimos. Qué guay, Tamara. Así que, nada, es un placer para mí. Muchísimas gracias a los dos por pues darme esta oportunidad. A ti, Jordi, por proporcionarnos el lugar para grabar. Placer. Y bueno, a ti que no te conocía, pero ha sido un placer. Espero hoy conocerte un poquito mejor. Y nada, que creo que nos vas a aportar mucho pues la visión que tenemos todos de la nutrición y todo lo que está relacionado con tu mundo. Así que nada, pues bienvenidos a los dos y nada, si os parece bien, empezamos un poquito pues porque os presentéis y nos contéis un poquito de vuestra historia. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Venga. Pues, bueno, antes de nada, pues es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la confianza y por invitarme a este podcast y este vídeo. Entonces, bueno, pues yo me llamo Joaquín Lamora y soy estudiado, pues empecé estudiando fisioterapia y a partir de la fisioterapia me fui interesando por la alimentación y básicamente ahora lo que hago es utilizar la alimentación y el estilo de vida para ayudar a las personas a mejorar su salud, ¿no? En consulta me vienen personas con problemas crónicos, dolores crónicos, problemas digestivos intestinales, mujeres con dolores de regla o síndrome premenstrual, enfermedades autoinmunes. Entonces es a través de una visión, que es la visión escogida de una ciencia que se llama psiconeuroinmunología, a través de esta visión pues complementar el tratamiento que esté haciendo la persona, teniendo en cuenta qué es lo que come, teniendo en cuenta qué tal su calidad del sueño, si hace ejercicio físico o no, utilizar suplementación natural si hace falta, para ayudarle a mejorar sus síntomas e incluso poder pues, erradicar las causas que están produciendo este problema de salud, ¿no? O sea, porque todo tiene que ver, la alimentación va muy relacionada con los problemas de salud que tenemos, que a lo mejor no tienen nada que ver, porque has nombrado problemas de regla que en un principio no tiene por qué venir, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dices, porque mira, realmente se cree que menos de un 10% de las enfermedades actuales son de un tema genético. ¿Qué quiere decir genético? Quiere decir que genéticamente pues, hay unos genes que determinan que tengas esta enfermedad y por desgracia pueden haber algunos medicamentos que reduzcan los síntomas o que retrasen el empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Pero hay un 90% de las enfermedades actuales donde el estilo de vida es mucho más importante que la genética. Y esto es importante remarcarlo porque a veces hay enfermedades que se dice que hay una predisposición genética. Predisposición genética solo quiere decir que genéticamente estás predispuesto a tener ciertas enfermedades, pero hace falta un estilo de vida determinado para que esta predisposición genética
se lleve a cabo. Si el estilo de vida es suficientemente bueno, aunque tengas esta predisposición genética que puede ir en contra, no se activará, ¿no? Es como, tenía un profesor que hacía una metáfora, ¿no? Que tú puedes tener una pistola cargada, pero hace falta apretar el gatillo. Pues la genética son las balas que están cargadas en la pistola y el estilo de vida es el apretar el gatillo, ¿no? Entonces aquí en el estilo de vida entra de manera muy importante la alimentación, porque de hecho comemos varias veces al día y bueno, y esto tiene una implicación en la salud vital, ¿no? Esto ya cada vez se sabe mucho más, ¿no? Y a partir de aquí también pues todos los otros aspectos, ¿no? Que, como el estrés, el sueño, tal, que actualmente en nuestra sociedad occidental pues también pueden influir de manera negativa. Muy interesante porque claro, no sabemos lo que comemos realmente nos afecta luego a tener otro tipo de enfermedades que no tienen eso, que está relacionada con nada del estómago siempre o de lo que comemos. O sea que es importante ese punto de vista que nos aportas. Sí, y añadiendo esto que comentas, ¿no? Ahí, claro, detrás de esto, detrás de la alimentación, hay una industria que le interesa vender unos productos donde sacan más dinero, ¿no? Y aquí es donde la cosa empieza a ser difícil para el público en general entender, para el público en general y para profesionales también, entender realmente cuáles son los alimentos que nos pueden ir a favor y cuáles quizá son los que tenemos que reducir más, ¿no? Vale, pues nada, ya iremos hablando, sí, ya iremos luego hablando. Así que bueno, pues te toca, Jordi, presentarte un poco y contarnos algo de ti. Pues nada, primero súper contento y feliz de teneros aquí porque tenía muchas ganas de grabar esto contigo otra vez de nuevo, el segundo podcast, y de hablar de esto por nuestra conversación por teléfono que tuvimos, que pensaba que teníamos que poner a alguien de nutrición, ¿no? Como es Joaquim, para que nos aporte todo este desconocimiento tan grande que tenemos desde el sector de la pastelería, de que no entendemos bien la implicación de los ingredientes en la salud, y pienso que hoy va a ser súper productivo en el sentido de que podremos hablar de pastelería, pero vamos a hablar de salud con una persona que es súper especialista en esto y que nos va a ayudar a todos a entender qué implica el hecho de utilizar unos ingredientes u otros en pastelería y de hacer las recetas de una manera o de las otras, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque es una desconexión que tenemos en el sector, ¿no? A nivel genérico. A mí me pasaba hace muchísimo tiempo que no entendía la implicación de todos estos ingredientes que utilizamos en pastelería, en el impacto que tenían en el cuerpo humano de una persona. Y con el tiempo, con el ir leyendo y ir aprendiendo y la experiencia, te das cuenta de que es un tema que tenemos que tener mucha conciencia, de que tenemos que intentar cambiar, y la verdad que nosotros con el tiempo hemos demostrado que este cambio es posible, que se pueden hacer productos más alineados con las necesidades reales que tiene una persona a nivel de consumo, ¿no? A nivel de consumo calórico, a nivel de calidad de las grasas que se están utilizando, a nivel de calidad de los azúcares y las cantidades que podemos utilizar en pastelería. Entonces, linkándolo un poco con mi presentación, pues al final es lo que hacemos nosotros. Bueno, yo soy Jordi Bordas, director de la escuela Jordi Bordas de Viladecans. Nosotros pues nos hemos centrado en desarrollar una metodología, primero para enseñar a los pasteleros a crear recetas desde cero, porque por una experiencia propia que yo tuve cuando gané la Copa del Mundo en 2011, me di cuenta que tenía conocimiento sobre las recetas, pero por como me habían enseñado en la escuela de pastelería, yo sabía coger una receta y hacerla, ¿no? Siguiendo mi método, pero no entendía exactamente cuál era la función de cada uno de los ingredientes que estaba utilizando dentro de la receta, cómo podía cambiarlos para cambiar el estilo de la receta, y todo esto me llevó en 2011, cuando ganamos la Copa del Mundo, a empezar a estudiar de una forma didáctica. Yo mismo empecé a intentar entender los ingredientes que estaba utilizando en pastelería,
las técnicas que estaba utilizando para entender cómo podía construir las recetas, y a partir de aquí desarrollamos una metodología que es el método B-Concept que enseñamos en nuestra escuela y que ahora desde la pandemia lo estamos haciendo online porque presencial lo tuvimos que dejar de hacer. Y en esta metodología lo que enseñamos al pastelero o la pastelera a crear recetas desde cero, ¿no? A partir de entender muy bien las necesidades que tiene cada uno de ellos. Estas necesidades pueden ser de tipo de textura, de utilizar, tener ciertos valores en el producto, ¿no? Como por ejemplo que sea más saludable la receta, o las necesidades que sean a nivel de sin lactosa, sin gluten. Esto puede ser infinito, ¿no? Porque cada persona, cada chef que va a realizar una receta puede tener unas necesidades muy diferentes, ¿no? Y entonces, a partir de entender muy bien las necesidades, explicamos cómo construir una receta paso a paso y cómo estabilizarla para, por ejemplo, un proceso de congelación y descongelación sin tener sinéresis, ¿no? Y todo esto está alineado pues, con nuestros valores a nivel de escuela, que es el hecho de intentar explicar a la gente que nosotros podemos hacer productos más saludables, más ligeros y más sabrosos, que estén sobre todo alineados con las necesidades reales de consumo de una persona, ¿no? No para que la pastelería se pueda consumir diariamente, porque al final siempre que tienes azúcar o tienes hidratos refinados o tienes grasas saturadas, tienes que medir mucho cuando consumes este producto, pero sí para que realmente cuando tú estás consumiendo este producto, que está más alineado con tus necesidades, el impacto negativo sea el mínimo posible, y de esta manera que tú tengas una experiencia mucho más completa y mucho más rica, en el sentido de que emocionalmente, ¿no? Y físicamente este producto te cuide, que es lo que muchas veces no pasa con un producto, por ejemplo, industrial, ¿no? Y toda esta forma de pensar viene de la necesidad que yo tuve un día de, claro, intentaba ser súper consciente con todo lo que comía en casa, pero después la realidad en la producción era otra, ¿no? O sea, en casa no consumía azúcar, no consumía prácticamente carne, hacía una dieta basada en plantas, intentaba comer proteína vegetal más que animal, consumo un poco de pescado, un poco de huevo, pero carne no consumo. Entonces, todo esto me chocaba mucho cuando yo llegaba a la producción y veía todo el tipo de ingredientes que utilizábamos, ¿no? Y vas leyendo y vas entendiendo el impacto que genera el azúcar en el cuerpo, los carbohidratos, las harinas refinadas, el impacto que generan en el cuerpo, y más cuando hay un consumo reiterativo, ¿no? Porque cada día, pues, por suerte o por desgracia, pues cada día muchísimas personas lo primero que hacen para desayunar es comer unos cereales azucarados, ¿no? Como hablábamos hace un momento, o sencillamente un bocadillo, ¿no? Y un bocadillo pues te da energía, ¿no? Y esto ya lo hablaremos con Joaquín, pero un bocadillo lo podemos hacer con harina refinada y un pan que ha sido fermentado rápidamente, o lo podemos hacer con una harina integral, con masa madre, que te va a aportar muchos beneficios, pero por desgracia general, el consumidor no tenemos esta información y lo fácil es comer un bocadillo, ¿no? Entonces, todo este proceso de aprendizaje y conocimiento nos ha llevado a nosotros siempre explicar que tenemos una metodología donde enseñamos al pastelero a crear las recetas desde cero, pero que también desde nuestro punto de vista todo está alineado con estos valores, ¿no? En el hecho de intentar hacer una pastelería más saludable, más ligera, más sabrosa, por toda esta experiencia mía personal que la he ido transformando en el camino y que intento compartir con todo el mundo que entra en contacto con nosotros, ¿no? Porque pienso que es muy importante, porque al final nosotros nos dedicamos a hacer productos que una persona va a ingerir, y tienen que estar pensados no solo desde la receta y no solo desde la experiencia gustativa y visual que sea súper rica, sino también de que tenemos que tener conciencia de lo que esta personita se está poniendo dentro de ella, ¿no? Que le va a ayudar o le va a perjudicar, ¿no? Depende del punto de vista que abordemos a la hora de crear la receta. Y esto es un poco el resumen de lo que hacemos y lo que estamos haciendo hasta ahora. Perfecto. Bueno, pues gracias por recordarme, porque bueno, no me acordaba de cómo surgió esto, y realmente pues para que el que nos escuche que sepa
que esto surgió pues eso, de una llamada telefónica en la que, bueno, me preguntaste cómo iba el podcast, te conté un poco y que quería introducir a alguien que, bueno, pues para hablar de estos temas de nutrición, pues porque por todo lo que ha surgido también en este año del podcast, ¿no? Mi necesidad de seguir aprendiendo. He estudiado pastelería, pero como tú sabes, pues una pastelería en la que en la base es azúcar, harinas refinadas y grasas. Entonces, mi necesidad de eso, de querer saber más, de aportar otra visión, pues ese día hablando con Jordi, pues me dijo, oye, pues sería perfecto hacer una mesa redonda, ¿no? Por así decirlo, aunque ahora Rectangular. rectangular, pero bueno, pues con la visión de otra persona. Me recomendó a Joaquín, me puse en contacto con él, me dijo que sí y por eso estamos hoy aquí, porque bueno, pues ya quería cambiar un poco el formato y tener la oportunidad de eso, de teneros enfrente, ¿no? Y cara a cara, que se hablan las cosas de otra manera. Y bueno, eso, la reunión de hoy, digamos, ¿no? Pues la charla que vamos a tener, pues era intentar tener la visión de una persona que conoce la nutrición, conoce los efectos de lo que comemos en nuestro cuerpo y de un pastelero que sí se puede hacer una pastelería, pues como él lleva de la mano, ¿no? Una pastelería saludable, sana, sabrosa, o sea, que tengamos los sabores de realmente lo que estamos comiendo y saber lo que estamos comiendo. Entonces, bueno, pues el enfoque va a ir hoy así, va a haber preguntas en las que he intentado hacer que podáis contestar los dos, cada uno con vuestra visión. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas preguntas que están más enfocadas, pues a lo mejor a lo que el daño que se puede hacer en el cuerpo con cosas que simplemente no sabemos, pero bueno, para que sepáis que va a ir en ese enfoque y que voy a ir soltando preguntas y que cada uno puede opinar bajo su punto de vista lo que quiera, ¿vale? Así que bueno, la primera pregunta que os voy a formular es que se habla mucho de pastelería saludable, pero enfocado a pastelería en la que se sustituyen, ¿vale? Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que es lo que a lo mejor digamos que es más perjudicial, por a lo mejor dátiles, ¿vale? Pero sin un consumo, o sea, sin saber realmente por qué estamos haciendo eso y qué beneficios tiene el sustituir el azúcar por unos dátiles. ¿Es posible y hablamos de pastelería saludable si hacemos eso? Ese cambio de azúcar a los dátiles, por ejemplo, y bueno, que me expliques un poco realmente a qué podemos llamar pastelería saludable, sana, si existe ese concepto. A ver, ¿quién empieza? A ver. Bueno, aquí, claro, quizá antes creo yo, tendríamos que indicar o saber qué quiere decir saludable o sana, ¿no? Es decir, porque el término saludable a veces para una persona puede ser una cosa, para otra persona otra, ¿no? Yo quizá diría que saludable a nivel de alimentación sería aquello que te aporta más beneficios que cosas en contra, ¿no? Para hacerlo simple. Y otro aspecto para mí de lo saludable en la alimentación es la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una zanahoria puede ser muy sana y saludable, pero si solo comemos zanahoria no estaremos saludables porque nos faltan otras vitaminas, otros minerales, otros antioxidantes necesarios que podemos sacar, pues en este caso, de otras verduras que serían la familia de alimentos donde hay más densidad nutricional, ¿no? Más micronutrientes, vitaminas, minerales, también antioxidantes llamados polifenoles y tal, ¿no? Entonces, a partir de aquí, creo que también hay un aspecto que se va un poco de alimentación, pero es el aspecto social, el aspecto a nivel también mental, es decir, comer una tarta que tenga alimentos saludables o por lo menos con menos impacto negativo que los que se utilizan habitualmente, te puede aportar también una salud a nivel mental, digamos, ¿no? O si eres una persona consciente de querer comer alimentos saludables, pues hacerlo de esta manera, ser coherente
con tu manera de pensar y vivir, ¿no? Y creo que esto también es un impacto importante a nivel de salud, ¿no? Porque valoras mucho más la alimentación y que además es esto, es decir, las veces que podemos comer pues tartas o galletas, que cada vez es más habitual, porque antes quizá, por lo que yo sé, antes era como algo más puntual, cada vez están, bueno, cada semana podemos comer, ¿no? El fin de semana, la tarde, tal, pues creo que hacerlo de esta manera, pues en este caso para mí sería saludable, ¿no? Podríamos decir que es saludable en el sentido si tenemos en cuenta no solo el punto de vista de alimentación, sino otros puntos de vista que al final también influyen en nuestras vidas, ¿no? Y tú, Jordi, con respecto a tu forma de ver la pastelería saludable, ¿no? ¿Qué es lo que demuestras? Bueno, por eso nosotros siempre hemos dicho más saludable, ¿no? Porque el hecho de hablar saludable es que es muy serio. O sea, hay unos temas implícitos que en pastelería pueden ser bastante complicados. Al final siempre tenemos que pensar que cuando hay azúcares, sean los que sean del dátil, sean azúcar de coco, azúcar integral de caña, eh, azúcar de menara, cualquier azúcar genera un impacto en el cuerpo, ¿no? De un pico glucémico donde el páncreas tiene que empezar a trabajar para generar insulina y estabilizar esta situación, ¿no? Dentro de esto, de esta situación, y también si pensamos en las grasas que utilizamos en pastelería, donde se utilizan, por ejemplo, muchas grasas saturadas que no convienen en el cuerpo, ¿vale? Tenemos que consumir más grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, aceite de oliva, aceites de frutos secos, ¿no? Todo esto ayuda al cuerpo a funcionar bien. Cuando tú entiendes muy bien esto, yo soy el primero que digo que la pastelería que nosotros hacemos es más saludable, pero no puede ser 100% saludable porque tal como decía él, hay un impacto mínimo, pero existe en el cuerpo, ¿no? Entonces, tú puedes reducir azúcares a un mínimo, pero el azúcar en pastelería lo necesitamos porque necesitamos dulzor. Después, una vez has reducido tu cantidad, puedes intentar coger uno que esté más alineado en llevar beneficios a una persona, ¿no? Nosotros pues utilizamos la inulina oligofructosa para endulzar porque al final es una fibra y el impacto que tiene en el cuerpo es mucho menor en el sentido de decir la inulina no endulza prácticamente, pero es una fibra. Al incorporar una fibra en un producto de pastelería, lo que haces es que los azúcares que hay, el cuerpo tarde más en absorberlos y generar un pico glucémico mucho más sutil, ¿no? Y esto hace que el producto esté más pensado para respetar el cuerpo, ¿no? Cuando trabajamos con oligofructosa, porque necesitamos dulzor, es una fibra igual, que nos aporta dulzor y tiene un índice glucémico bastante bajo, entre 20 y 25, ¿no? Entonces, estas son soluciones que nosotros hemos ido aportando al sector para intentar minimizar esto y hacer una pastelería más saludable, ¿no? Pero siempre que haya un azúcar, haya una grasa saturada, es complicado desde mi punto de vista de decir que este producto es saludable, ¿no? Como decía Joaquín, para mí un producto saludable es un producto que está lleno de vitaminas, de minerales, ¿no? Y de nutrientes que el cuerpo necesita para trabajar óptimamente, ¿no? Entonces, la grasa saturada en las cantidades que consumimos no es conveniente, ¿no? Los azúcares en la cantidad que consumimos no es conveniente. Y hay que generar, o sea, hay que crear pastelería que esté más equilibrada a nivel de grasas, sobre todo de grasas saturadas y de azúcares para que sea más saludable, pero en ningún momento yo hablaría de pastelería completamente saludable. Yo hay una cosa que explico siempre en el curso que es que para imaginarnos, porque el problema principal que tenemos todos cuando nos alimentamos es que no sabemos bien qué comer, ¿no? Y una forma muy fácil de entender esto para mí es, imagínate un árbol, un vegetal, ¿no? que está lleno de vida, ¿no? Un árbol o una planta, o vamos a hablar de la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar plantada en la tierra es una planta que está llena de vitaminas, de minerales, tiene sacarosa, pero tiene muchísimas vitaminas y minerales, ¿no? Esta sacarosa, cuando nosotros cortamos la caña y lo que hacemos es llevar esta caña de azúcar a una industria que lo que hace es sacar todos los nutrientes y los minerales y las vitaminas que tiene esta caña de azúcar, tenemos un producto puro, ¿no? Que no es
holístico como la naturaleza lo ha creado, que también hay que tener mucho cuidado con el consumo de azúcar procedente de la caña de azúcar porque es sacarosa también, ¿no? Pero no tienen nada que ver una cosa con la otra porque al final por el camino se han perdido todos los nutrientes que tan necesarios son para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y así podemos pensar en todo. Una pastelería que esté pensada con ingredientes que están más cerca de la naturaleza y que estos productos se han transformado lo mínimo posible, va a generar menos impacto en la salud de las personas y va a aportar más beneficios, ¿no? Vitaminas, minerales, grasas saludables, proteínas, todo esto lo vamos a tener mucho mejor y en mejor buen estado que si, por ejemplo, estamos utilizando una harina de trigo, la harina de trigo integral. Muchas personas la pueden consumir, ¿no? Y es integral, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, pero a medida que nosotros vamos refinando la harina, pues todos estos nutrientes se van perdiendo por el camino, ¿no? Entonces, hablar de pastelería saludable, yo no hablo nunca porque me parece una afirmación como muy ligera, es una afirmación muy seria el hecho de hablar de esto, pero sí que podemos hacer una pastelería que sea más saludable y más respetuosa con el impacto que generan las personas, ¿no? Y de esta manera realmente cuidar la experiencia en todos los sentidos. Y lo que comentabas, Tamara, del azúcar de los dátiles, sí, ves muchas recetas, ¿no?, por Instagram y que todo el mundo está utilizando el dátil, pero el dátil es muy rico en fructosa, en sacarosa. Lo único que a mí me aporta un poco más de tranquilidad cuando utilizas dátil, como comentabas, que tiene un 10 o un 11% de fibra y al final toda esta fibra que tiene el dátil retrasa la absorción, ¿no?, de estos azúcares y esto hace que genere un pico glucémico más útil y que el cuerpo no tenga que forzarse en esta situación. Pero todo y así tenemos azúcares presentes en el dátil, o sea que sí que es mucho mejor la opción, pero también tenemos que ver la cantidad de dátiles Eso que te iba a vamos a decir. emplear, porque claro, si vamos a Y la utilizar medida un, también. un 50% de dátiles, para nada va a ser un producto Claro, saludable por muchos dátiles que le pongamos. claro, yo creo que este es un punto importante, ¿no? Es la cantidad o la frecuencia en, lo que en el que se come este alimento también hará que el impacto sea más o menos negativo. Por ejemplo, en el azúcar la OMS dice que tendría que ser menos de un 5%, ¿no?, de la ingesta al día. Y entonces, si es menos de un 5% no hay problema, ¿vale? Pero ¿quién come a nivel habitual de la gente de la calle come un 5% de azúcar solo? Hay poca gente porque realmente el azúcar se esconde en otros alimentos, la industria alimentaria utiliza otros nombres para que tú no te des cuenta. Hay otros alimentos que en principio pues dices, bueno, no tiene sabor dulce, por lo tanto no tiene azúcar, pero también tiene un impacto glucémico y de insulina alto, ¿no? Entonces, aquí también la cantidad y la frecuencia, como decía Jordi, es otro valor a tener muy en cuenta, ¿no? Cuando decimos si algo es saludable o no, ¿no? Claro, es que es lo que ha dicho él, ¿no? Vemos por las redes sociales, vemos eso, muchas recetas sin mucho conocimiento, ¿no?, de lo que se está haciendo y se vende como pastelería saludable, por eso, porque se sustituye de ciertos ingredientes que no son saludables, como el azúcar o las harinas refinadas, y pues eso, utilizamos unos por otros y ya pensamos que eso es una receta saludable, pero claro, si haces un bizcocho con dátiles y con harinas integrales y demás, pero te comes un bizcocho entero, pues igual, hombre, a lo mejor no tienes el mismo efecto, ¿no?, que si echaras azúcar y la harina de trigo normal, pero también tiene sus Claro. efectos y no es saludable comerte un bizcocho de esos tampoco todos los días, ni, ¿no? Claro, sí, yo soy de la idea que los alimentos realmente más saludables o los que estamos más adaptados serían aquellos que nos da es decir, que los podemos comer directamente, ¿no?, que no hace falta procesar. Sí que es verdad que después hay otros alimentos, otros productos alimentarios que, bueno, se tienen que procesar para comerse, pero hacerlo de una manera, como dice Jordi, donde se respeta más el producto y teniendo en cuenta la salud de la persona, pues hace que el impacto sea menor, ¿no?, a nivel mucho menor, vamos,
a nivel de salud. Porque a nivel de salud, ¿qué efectos provoca el azúcar? Aparte de enfermedades, ¿no? Que creo que la más conocida puede ser diabetes, ¿no? Sí, Pero me imagino a lo mejor que a lo mejor hay otro tipo de enfermedades o de problemas que nos causa el azúcar. mm, sí, realmente el azúcar quizá por el que conoce más es por el síndrome metabólico, ¿no? Es este aumento de peso, sobrepeso, obesidad. De hecho, antes estamos hablando que España es el país con más obesidad infantil, ¿no? Y también a nivel de adultos seguramente también está arriba. Em, y claro, el solo hecho de aumentar el peso o tener sobrepeso ya es un factor importante para muchas enfermedades. Hay el término ahora conocido como inflamación de bajo grado. Es un término que no es una enfermedad, pero es un proceso del cuerpo, del sistema inmunitario sobre todo, que empieza a producir sustancias inflamatorias. Sería como cuando nosotros nos damos un golpe, ¿sabes? Que se produce una inflamación en el codo, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí se han producido sustancias inflamatorias muy altas. ¿Para qué? Para solucionar el problema, el daño, para solucionar el daño en las fibras que nos hemos dañado con el golpe. Esto también puede pasar sin que haya ningún golpe, con una menor producción de estas sustancias inflamatorias, pero que se alarga mucho durante el tiempo. Es una inflamación que el cuerpo va produciendo, tu sistema inmunitario va produciendo estas sustancias inflamatorias porque están observando que algo de tu cuerpo no funciona bien, que sería el sobrepeso. El cuerpo, cuando nota que hay un tanto por cien de grasa más elevado del que tocaría, empieza a producir estas sustancias inflamatorias. Y esto empieza a inflamar, a hacer pequeñas inflamaciones, es decir, no dejar trabajar correctamente a los órganos de nuestro cuerpo. Esto no pasa un día, es durante tiempo, ¿vale? Entonces aquí el comer azúcar de manera habitual y en cantidades pues, un poco altas ya podría también influir en esto. También influye en el sistema de la recompensa, que se llama. El sistema de recompensa es un sistema que nosotros tenemos que es cuando llevamos a cabo una acción, por ejemplo, beber agua con sed. Cuando tú bebes agua con sed, tu cerebro produce endorfinas, dopamina. ¿Para qué? Para decirte, oye, esto que has hecho te va bien para ti. Tenías sed, has bebido agua y te doy el premio de sentir placer. Entonces, la próxima vez que lo hagas, tú sabrás que esto te va bien, ¿no? Esto también pasa con la comida, comer con hambre. O pasa también con el contacto social, o con el sexo, el tener un orgasmo, o el hacer ejercicio físico, que después nos sentimos bien, ¿no? Son producciones de estas sustancias que nos dan placer por parte del cerebro. ¿Qué papel juega aquí el azúcar? El azúcar produce también estas sustancias en el cerebro. Bueno, de hecho, esto lo experimentamos todos, ¿no? Cuando comemos algo con azúcar, nos da una sensación de placer. De hecho, se genera 4 veces más de endorfinas y dopamina que las recompensas naturales. Y aquí está lo malo, lo jodido, entre comillas, ¿no? Claro. Porque el impacto que tiene el azúcar en este sistema de recompensa se ve muy alterado. Son lo que se llama recompensas artificiales. Entonces, nosotros estamos comiendo este azúcar, tu cerebro dice, ostras, esto es un chute de energía bestial, esto puedes seguir comiendo, ¿sabes? Por eso es tan difícil también decir, no voy a comer, porque tu cerebro recuerda que ha habido un chute aquí de endorfinas y de estas sustancias que te dan placer, de decir, oye, esto lo repites porque para mí me va de coña, ¿no? Claro. Por eso decimos un poco que el azúcar es adictiva, ¿no? Claro, es adictivo para eso. Esto también lo producen las drogas. También es el mismo circuito. De hecho, hace un tiempo en un documental de televisión española, hacía un documental sobre el azúcar y salía un experimento de un científico francés que era con ratas, pero ponían ratas y ponían un surtidor que había, creo, heroína o cocaína, no me acuerdo cuál de los dos, y azúcar. Pues las ratas iban al azúcar. Y se vio que el circuito neuronal que seguía el azúcar es el mismo que el de otras drogas. Entonces el impacto
que tiene el azúcar a nivel del sistema nervioso es muy importante. Por eso es complicado lo que decíamos antes. Comer una poca cantidad de azúcar es difícil, porque una vez empiezas a comer, dejarlo, es decir, ya no como más. No, porque aparte que vivimos en una sociedad donde hay estrés, a veces dormimos poco y buscamos recompensas, buscamos reducir pues, el malestar de un día, ¿sabes? El estrés de un día, ¿qué es lo que tenemos más al alcance? Algo de azúcar, ¡pam! Y estoy un poquitín mejor, ¿sabes? Y esto lo podemos comprar sin es decir, sin ningún freno, no es como el tabaco. Ahora por lo menos el tabaco dice que puede matar, ¿no? Pero el azúcar no, y lo compras tranquilamente. Sí. Y aquí está para mí uno de los puntos que es más complicados, ¿no? Con las verduras esto no pasa. Y con las verduras seríamos capaces de decir, no, la OMS dice 5%, yo solo 5%. Pero con el azúcar no, ¿no? Y aparte el azúcar lo que hace también es alterar tus receptores del sabor. Es decir, por ejemplo, en los niños esto pasa, ¿no? Cuando están habituados a comer azúcar y les dices, ahora come una fruta, claro, el sabor de la fruta no les gusta tanto, porque tienen adaptado su sabor de dulce a estos alimentos que tienen tanto azúcar. Entonces, cambiar a alimentos más saludables no es fácil tampoco, porque se van adaptando estos receptores de sabor. Hasta que no se adaptan, pues pasa un tiempo. Claro, es lo que antes hemos hablado en el desayuno, ¿no? Estábamos hablando sobre eso mismo, o sea, que puedes limitar el consumo de azúcar, que al final bueno, el sabor se acostumbra, ¿no? Claro. Y lo que empezamos cuando os he comentado, ¿no? Que yo en el café me echaba 2 cucharadas de azúcar y ahora solamente es una pequeña y rasa, o sea, cada vez lo limito más, pero antes era incapaz de tomarme un café sin esas 2 cucharadas de azúcar, pero hoy en día creo que me tomo un café con 2 cucharadas de azúcar y creo que sería imposible bebérmelo, porque ya me he acostumbrado Claro. a otro tipo. Y al final eso, que crea como una especie de adicción, lo que tú dices, que te sientes bien, ¿no? Cuando a lo mejor eso, dices necesito algo y el cuerpo te pide el azúcar, ¿no? Y dices necesito azúcar. Y es un poco el engañarte, ¿no? Y el que te engañas tú mismo, porque realmente a lo mejor el cuerpo necesita ese azúcar para funcionar. No, este azúcar no porque el cuerpo lo que necesita es glucosa y también cuerpos cetónicos a través de la grasa para obtener energía, ¿no? Y la glucosa se puede extraer de otros hidratos de carbono, ¿no? Las verduras. Cuando nuestro cuerpo produce unas enzimas que digieren estas verduras, estas frutas, estos tubérculos y a partir de aquí pueden conseguir esta glucosa, ¿no? O sea que se puede vivir tranquilamente sin este azúcar. Bueno, o sea, eso es también uno de los mitos, ¿no? Que nos dicen Claro. que necesitamos azúcar para funcionar y para tener esa energía. Claro. Y después que también, también se puede obtener la energía a través de la grasa y que también nuestro cuerpo tiene reservas de glucosa. El músculo tiene reservas de glucosa que está hecho por si estás en ayunas pues poder moverte, ¿no? O el hígado puede ir dejando glucosa a nivel de la sangre para también utilizarla, ¿no? O sea que se puede vivir sin azúcar tranquilamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que si tú vienes de un estilo de vida o de una alimentación donde has comido mucho azúcar, pasar a este cambio no es fácil, ¿eh? Porque el cuerpo se tiene que adaptar. Tus receptores de azúcar, la producción de insulina, todo esto tiene... Y el contexto, que claro, el contexto no cambia muchas veces, ¿no? Y tú ves el otro cómo se come la tarta y tú tienes que estar sin comerla, ¿no? O las galletas, ¿no? Entonces, bueno, con Jordi no hace falta. Pero, entonces, todo esto son factores que pueden dificultar pues, este cambio, ¿no? A veces bueno, y creo que la gente, o por lo menos se le tiene que transmitir un mensaje claro para que lo pueda llevar a cabo, porque durante este proceso
necesita una claridad en el mensaje para que esté seguro de lo que está haciendo, ¿no? Y Jordi, el tema en cuanto a pastelería, el azúcar funciona, o sea, ¿cómo funciona en una receta el azúcar? ¿Qué función tiene para que podamos saber si podemos sustituir ese azúcar o se nos va completamente la receta que estamos preparando? Bueno, el azúcar, claro, para nosotros es un ingrediente muy importante porque al final en pastelería, en muchísimas recetas necesitamos estructura y esta estructura viene dada por el azúcar, ¿no? Pero por todo el desarrollo que hemos ido haciendo nosotros sabemos que el azúcar en muchos tipos de recetas, como por ejemplo mousses, cremosos, compotas, todo este tipo de recetas que son bases acuosas, se puede rebajar muchísimo la cantidad que se está utilizando y podemos sustituir este extracto seco o por grasas que sean más saludables o por ejemplo enriqueciendo las recetas con fibra como por ejemplo la inulina, ¿no? Que va a ser mucho más interesante siempre tener una compota de fruta con solo fruta, inulina y pectina para gelificar que tener fruta, azúcar y pectina, ¿no? Porque al final este azúcar, como hemos hablado, va a generar un impacto súper negativo y la inulina es una fibra que es prebiótica y que nos ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo. También hay que decir que no todo el mundo la tolera, la inulina, porque es una fibra que puede generar dolores de barriga a una persona que no tenga el sistema digestivo en perfecto funcionamiento, pero para el gran público en general puede ser una opción para quitar todo este azúcar de la receta y trabajar sencillamente con el dulzor que nos aporta la fresa, porque la fresa, la zanahoria, la frambuesa, el mango, la papaya, naturalmente ya tienen azúcares y ya son dulces, ¿no? Entonces, nosotros en pastelería, cuando hablamos de recetas acuosas, necesitamos extracto seco, pero este extracto seco lo podemos sustituir o por grasas que sean saludables, o por proteínas, por ejemplo, o por fibras, ¿no? Si pensamos en macronutrientes. Y de esta manera quitar este azúcar de la receta que no nos interesa a nivel de salud, ¿no? Dejar el justo dulzor para que las recetas sean gustativas y que la experiencia sea completa, ¿no? Que tú no te estés comiendo una tarta sin sosa, ¿no? Insípida, ¿no? Y después en la parte cuando pensamos en masas, ¿no? En todo lo que sean, por ejemplo, bizcochos, crumbles, texturas crujientes. Claro, aquí el azúcar juega un papel muy importante porque el azúcar, sobre todo la sacarosa, nos da la textura crujiente, ¿no? Que es muy característica de ciertas masas que preparamos en pastelería, ¿no? Y aquí es un poco más difícil el cambio. ¿Por qué? Porque al final, si subimos la fibra, por ejemplo, explicado de una manera muy sencilla, las fibras son como cadenas de moléculas muy largas y esto es flexible, ¿no? Y un azúcar son glucosa fructosa, ¿no? Entonces, la estructura que se genera dentro de un sablé o dentro de un bizcocho con un azúcar o una fibra es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, la fibra es gomosa, elástica, el azúcar se rompe, ¿no? Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una masa seca, como un sable que tiene muy poca agua y mucho extracto seco que viene de la harina, de las proteínas del huevo, de todos los diferentes ingredientes que se utilizan en un sable, esta textura va a ser quebradiza. Si empezamos a subir fibra en la receta para enriquecerla, intentar bajar el azúcar, lo que va a pasar es que la textura se va a convertir cada vez en menos crujiente y más gomosa. Y claro, esto a nivel de experiencia no es muy interesante desde el punto de vista del cliente, de no lo que le aporta en el cuerpo, ¿no? La sensación que tiene en boca, ¿no? Pero o sea, se puede hacer un cambio, o sea, no hace falta... Mira, el otro día estaba trabajando con una receta de una dacquoise, cogí una receta francesa, una dacquoise de avellana, la analicé, 40% de azúcar. Tenía 40% de azúcar. Yo cuando vi esto pensaba, pero a ver, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, 40% de azúcar, eso quiere decir que te comes 100 gramos de esa dacquoise. La dacquoise es un tipo de bizcocho que hacemos en pastelería que normalmente son claras de azúcar y un fruto seco y harina, ¿no? Harina de trigo normalmente. Claro, un 40%, eso quiere decir que una persona que se coma 100 gramos de esa dacquoise se está comiendo 40 gramos de azúcar.
¿no? 40 gramos de azúcar. Y la OMS, como decía Joaquín, recomienda que el 5% del aporte calórico que nosotros le damos al cuerpo sean como máximo azúcares. Es lo mejor recomendable. Eso quiere decir que en una dieta de 2.000 calorías estamos hablando de 25 gramos de azúcar en un día, como mucho de azúcar añadido, ¿no? O sea, una persona que se come un dulce que no, como un Adacuás, el bizcocho, que normalmente no hay productos que lleven un Adacuás solo, ¿no? Pero si se come 100 gramos de ese Adacuás ya tiene 40 gramos de azúcar en su cuerpo, ¿no? O sea, imaginaros el impacto en pastelería en una receta que no está bien equilibrada, ¿no? Entonces, cogimos esta receta que tenía un 40% de azúcar y lo que hemos hecho ha sido quitar de este 40% de azúcar, hemos quitado un 20% de azúcar, 40% de azúcar refinado, ¿eh? Hemos quitado un 20% de azúcar, hemos añadido fibra a la receta y hemos dejado una receta final solo con un 18%, 18-20% de azúcar y el resto lo hemos trabajado con fibra. Con fibra a través de aumentando, por ejemplo, cambiando la harina refinada por una harina de arroz integral que tiene mucha más fibra, mucho más interesante el perfil nutricional de esta harina que la harina de trigo refinada y después hemos añadido fibra como la inulina y la oligofructosa en esta Adacuás. Y de esa manera teníamos una receta que generaba un impacto muy fuerte en el cuerpo de una persona y hemos conseguido equilibrar, ¿no? Y reformular una receta con un menor impacto en el cuerpo, ¿no? Entonces, viendo esto te das cuenta de que el azúcar es necesario, pero que podemos rebajarlo muchísimo y ajustarlo a la necesidad de la experiencia de la persona, pero también alineado con las necesidades a nivel de consumo de nutrientes, ¿no? Entonces, el azúcar, para mí, o sea, cuanto menos azúcar consumamos, mejor, ¿no? El 5% es mucho también. 25 gramos en un día son 3 por 7, 21, son como 3 sobres y medios, ¿no? De azúcar. Es mucho azúcar también, ¿no? Y esto genera un impacto negativo en el cuerpo, ¿no? Al final la OMS tiene que decir un porcentaje para que todo el mundo esté contento, porque después también está la industria aquí detrás, que también tiene muchos intereses en esta dirección, ¿no? Entonces, cuanto menos azúcar consumamos, mucho mejor, pero sí que es verdad que nosotros al final lo necesitamos por estructura, por textura y por tener esta sensación agradable, ¿no? en boca que necesitamos en pastelería. Pero de un 40 a un 20 y de un 40% a un 20 con mucha fibra dentro, claro, el impacto en el cuerpo es muy, muy diferente. Claro, además es básico, ¿no? El conocer y el poder hacer una investigación para saber que el azúcar nos proporciona, pues eso, una estructura dentro de una receta, pero que si queremos que esa estructura nos la dé otro ingrediente, necesitamos hacer un trabajo de investigación para saber qué otro ingrediente nos puede dar eso. Entonces, claro, hoy en día pues no es tan fácil, ¿no? Por así decirlo, porque tienes que dedicarle un tiempo a cada receta, a cada ingrediente y tener pues una variedad para saber que puedes hacerlo lo mismo, pero reduciendo pues el impacto que luego vas a tener en la salud y que se puede hacer, evidentemente, pero lleva un tiempo y una investigación en eso. La problemática que yo veo en pastelería es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no tenemos conocimiento de los ingredientes ya a nivel de qué funciona en la receta. Y esto, cuando tú entiendes los ingredientes y entiendes la función que hacen, qué técnicas, o sea, en qué técnicas entran en juego a través de estos ingredientes que estamos utilizando, puedes jugar con ellos para cambiarlo, ¿no? Pero si no hay esa comprensión ya de buen principio, ya no hablo de la parte nutricional, hablo de la parte de entender la función de cada uno de los ingredientes que utilizamos en pastelería y que, por desgracia, normalmente esto no se enseña, ¿no? En las escuelas de pastelería a nivel general.
Y una vez entiendes esto, pues puedes empezar a hacer estos cambios, ¿no? Para intentar alinear tus recetas a las necesidades que sean, ¿no? Sean de bajar azúcar o de enriquecer tu pastelería con proteínas, ¿por qué no? O enriquecer tu pastelería con grasas saludables, ¿no? Como aceites, como por ejemplo el aceite de oliva, pero con un sentido y con una lógica, ¿no? Pero si vivimos desinformados, pues es lo que Sí, pasa, ¿no? Que no sabemos cómo hacer, por ejemplo, pues un producto sin lactosa o sin gluten, ¿no? ¿Qué va a pasar si hacemos un bizcocho con harina, en vez de utilizar harina de trigo y utilizamos harina de trigo sarraceno, ¿no? ¿Qué cambios va a haber de una harina a la otra, ¿no? Pues la composición de una harina aquí entra mucho en juego, ¿no? Si ese conocimiento no lo tenemos, pues no podemos hacer todos estos cambios de una forma organizada, ordenada y con conciencia. sí, porque al final nos enseñan con lo que podemos tener accesible en cualquier supermercado, en cualquier centro, ¿no? Como eso, pues el azúcar no encontramos. Ahora sí se está viendo un poco más a lo mejor, pues eso es azúcar de coco o otro tipo de azúcares, pero inulina no encuentras en un sitio accesible, tiene que ir a un sitio específico que te venda ese producto. Sí. Entonces, claro, ese desconocimiento, que es lo que también hablamos antes, ¿no? Que decíamos que, bueno, que si en la escuela nos enseñan matemáticas, física, química, religión, todas esas asignaturas, que bueno, que también podrían pues plantear, ¿no? El tema de por lo menos conocer un poco lo que comemos para que cada uno luego pueda elegir lo que quiera, pero enseñarnos a comer, porque es algo que hacemos todos los días, varias veces al Ujú. día, y que realmente desconocemos mucho lo que, pues cómo nos alimentamos, ¿no? Y es que no tenemos otra opción, es que al final no es que yo sí quiero comer bien, pero no sé cómo comer bien, Ya. porque nadie me lo cuenta. Entonces te tienes que buscar la forma aparte, ¿no? Y gastarte un dinero y gastarte una serie de cosas para saber y para aprender. Pero no todo el mundo dispone de ese dinero, de esa información, ¿no? Entre otras cosas, por eso también quise hacer este podcast y os lo comenté, ¿no? Que quería bueno, que gente que pudiera tener esa información sin tener que pagar, por así decirlo, ¿no? Y que sepa, bueno, pues unos mínimos, que ya luego quiere interesarse por algo más, pues ya se busca más información y a lo mejor pues, puede encontrarla. Pero por lo menos una base, ¿no? De que conozcan algo. Así que, y Ujú. luego, por ejemplo, con el tema del azúcar, estamos hablando de azúcar común. El azúcar común es sacarosa, pero hay muchísimas nombres de azúcar que nos ponen en los productos, ¿no? En la etiqueta, que esa es otra, que tampoco sabemos leer etiquetas de los alimentos. Yo, bueno, pues gracias también a este podcast, con el episodio que tuve con Marta Garcés, pues ella, pues hablamos un poco de eso, de la, bueno, pues de la etiqueta, de lo que podemos leer, de los ingredientes que son básicos y, y eso, y no sabemos el tema que nos ponemos a leer una etiqueta y nos meten azúcar con otros nombres que no sabemos identificar, pero como no vemos azúcar o no vemos sacarosa, pues pensamos que ya eso no lo tiene. ¿Con qué otros nombres podemos encontrar en una etiqueta o un producto el azúcar? Sí, pues bueno, podemos encontrarlo en forma de fructosa, ¿no? Que parece como viene de la fruta, pues entonces debe ser más saludable, ¿no? Eso te iba a decir, si es fructosa, por ejemplo, que se supone que viene de la fruta, No, no es... tiene por qué ser más No. saludable. Incluso hay estudios que tienen un impacto más negativo que el azúcar. De hecho, hay una patología que es el hígado graso no alcohólico, Ujú. que se ha visto que puede aumentar más esta grasa hepática con fructosa que con azúcar. Cuando hablamos fructosa estamos hablando de fructosa sola, es decir, no es, porque claro, aquí hay un cambio importante, la fructosa dentro de una fruta, claro, tiene muchas otras cosas la fruta, como decía Jordi, ¿no? La fibra, bueno, todo esto, ¿no? Micronutrientes, tal. Pero la fructosa sola es lo que hace que tenga un impacto negativo, ¿no? Entonces la fructosa sería uno, la dextrosa, el jarabe de maíz, el azúcar invertida, ¿no? Estos términos que se ponen ahí, ¿por qué? Porque
en la etiqueta los ingredientes van de más cantidad a menos, ¿no? Entonces, para que no salga el azúcar en primera cantidad, lo dividen y bueno, y si sale pues en tercera posición y tal, pues parece como, bueno, ya no está el azúcar ahí primero, ¿no? Pero bueno, están todos los otros, ¿no? Y el impacto puede ser incluso peor. Y aquí también es importante, o sea, una cosa es el valor nutricional, que puede haber en la etiqueta, pero yo siempre recomiendo leer los ingredientes, porque en la etiqueta, en el valor nutricional, hay un apartado que son hidratos de carbono y después azúcares. En España los azúcares no te diferencian los que son intrínsecos del alimento o los que se añaden. Están todos dentro de azúcares. Por lo tanto, yo siempre recomiendo mirar en los ingredientes cuál va primero, ¿no? Es decir, si está primero el azúcar o no, o si hay otros alimentos que estén antes que el azúcar. Vale, esa es la única forma que tenemos de saber, porque recuerdo en uno de los directos, creo que fue del curso de Jordi, que yo hice esa pregunta, que si podíamos saber en un alimento qué tipo, o sea, viendo la etiqueta, si tenían azúcar añadido o venían con pues en este caso de la fruta, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos en la leche, ¿no? Se supone que claro, en la leche, lactosa... Claro, en la leche verás hidratos de carbono y la cantidad de azúcar será el mismo, porque la leche tiene lactosa. Entonces, o sea, cuando hay azúcares, por lo que yo sé, son monosacáridos y disacáridos. Entonces, la lactosa, al ser un disacárido, bueno, por 100 mililitros creo que son 5 gramos más o menos, no sé pues te saldrá hidratos de carbono 5, azúcares 5, porque solo es lactosa, ¿no? Pero después si hay algo de almidón, pues puede cambiar la cantidad de azúcares respecto al tema de hidratos de carbono. También tener en cuenta la fibra, que la fibra está aparte, porque las etiquetas aquí son hidratos de carbono netos, es decir, que la fibra va aparte. Y también, lógicamente, es importante la cantidad de fibra que hay en un producto, también es importante la cantidad de grasa y proteína, porque al final un alimento con azúcar, este impacto de azúcar puede cambiar si tienes también grasa o comes proteína, ¿sabes? Es decir, lo que, por ejemplo, antes hablamos de los dátiles. Comer dátiles solo tiene un impacto, comer dátiles con frutos secos, con coco, tiene otro impacto, ¿no? Porque ya son grasas de los frutos secos, grasas del coco, que hacen que este impacto de azúcar pueda ser menor. Vale, y si, por ejemplo, el tema de las intolerancias, ¿no? Hay intolerancias, puede ser a los huevos, a la lactosa, Sí. al gluten. Está bien, o sea, una persona, por ejemplo, que no tenga un problema con ese tipo de intolerancia, o sea, que pueda comer gluten porque no le afecte, pueda comer leches con lactosa. ¿Influye en nuestro cuerpo el que una persona sana, digamos, no lo coma? Vale, a ver, entonces aquí habría un tema. Una cosa son, por ejemplo, con el gluten, ¿no? Una cosa es la intolerancia al gluten y la otra es la celiaquía, que sería una enfermedad autoinmune respecto al tema del gluten, ¿no? Vale. Que aquí las personas que comen un poco de gluten ya les puede afectar. Con la intolerancia al gluten tiene que ver con la cantidad de gluten que puede comer la persona, ¿no? Generalmente una intolerancia, a no ser que sea lactosa, que tiene que ver con una mutación genética, pero generalmente una intolerancia, muchas veces, y claro, aquí tendremos que individualizar, pero muchas veces puede ser una consecuencia de algo. Es decir, cuando un aparato digestivo no funciona bien, debido a estrés, debido a un tema de alimentación, debido a antibióticos, etc., puede alterar su funcionamiento. Y con el tiempo puede llegar a producir o aumentar ciertas intolerancias a ciertos alimentos. Claro, entonces, para una persona que no tiene estas intolerancias, comer estos alimentos, pues en principio los puede tolerar. Los puede tolerar. Pero esto no significa que se puedan comer de manera muy habitual, porque a la larga estos mismos alimentos pueden desequilibrar la flora intestinal, pueden desequilibrar el funcionamiento del estómago y sí que a la larga producir una intolerancia a algún alimento. O sea, nosotros, por ejemplo, comemos un pan, ¿no? El pan
pues en este caso tiene gluten, ¿no? Y por tomar pan con gluten, o sea, tan malo ¿es malo el gluten? Vale, entonces, el gluten, lo que sobre todo es malo es la gran cantidad de gluten que podemos estar comiendo actualmente. Vale. Sobre todo cuando viene del trigo. Y Ujú. con panes pues, que están hechos de manera rápida. Vale. El trigo, por un tema de producción, el hecho de ir a aumentar la cantidad de trigo ha hecho que aumentara también mucho la cantidad de gluten. Entonces, y como es el cereal que podemos encontrar más habitualmente en forma de pan, pasta, galletas, ¿no? Pues sí que puede producir alteraciones a nivel intestinal, puede producir inflamación a nivel intestinal, ¿no? Si comes un día pan, no hay problema. Pan de este tipo, pan más Sí. convencional, no hay problema. Ujú. Pero si es algo habitual, a la larga puede producir esta inflamación a nivel intestinal y alterar la microbiota intestinal. Entonces, más que el gluten, yo diría la gran cantidad de gluten puede ser mala. Claro, al final no todo pasa por el gluten, ¿eh? Por ejemplo, hay ciertos cereales que pueden tener antinutrientes, ¿no? Que antinutrientes son sustancias que pueden reducir la efectividad de algunas enzimas para digerir o son sustancias también que pueden reducir la absorción de ciertos nutrientes, de ciertos minerales o incluso que pueden pinchar el intestino, que se llama. Es decir, en el intestino hay como unas uniones intestinales que tienen la capacidad de dejar pasar a la sangre aquello que necesitamos y de eliminar a través de las heces aquello que no necesitamos. Pues estos antinutrientes pueden dificultar este proceso, ¿no? Pues nada, entonces quiero decir que no solo el gluten, sino estos antinutrientes también podrían afectar. No sé si he respondido la pregunta. Sí. Sí, en lo que yo me refería era que muchas veces en la alimentación nos guiamos por las modas, ¿no? Y por lo que, bueno, pues se escucha. Y ahora de repente pues parece ser que el gluten es malo y sin conocimiento ninguno, o sea, no nos plantamos a ver realmente qué es el gluten, cómo afecta en nuestro cuerpo o cómo podemos comerlo o no, dejamos de comerlo. Entonces, yo no sé si nos afecta a personas que no tengamos ningún problema con el gluten el no comerlo. Vale, sí, aquí otra cosa que quería decir con el gluten. El gluten no aporta ningún beneficio. Es Vale. decir, si vamos a ver qué beneficio aporta el gluten, ninguno, ¿no? Por eso decimos, es decir, no importa no comerlo. Al final en la alimentación hablamos también mucho de probabilidades. ¿Por qué? Porque si solo nos basamos con lo que dicen los estudios de alimentación, hay muchos interrogantes, ¿eh? Si solo nos basamos con los estudios de nutrición. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el sentido común, aplicar el sentido común, ¿no? En este caso diría con el tema gluten, bueno, cuanto más lo reduzcas, mejor. Bajar las probabilidades de ir disminuyendo este impacto negativo a nivel intestinal. Vale. Y a nivel de pastelería, o en este caso, por ejemplo, panadería y demás, hay dos apartados, ¿no? Una que es muy complicado hacer un pan sin gluten, Sí. ¿vale? Eso ahora nos explicas por qué realmente es eso y, bueno, ¿qué hace el gluten en una receta? Mira, en pastelería, o sea, en pastelería panadería nos encontramos con dos situaciones, donde la harina hace falta sencillamente como un ingrediente de carga, o en un bizcocho, por ejemplo, por extracto seco que aporta en una receta. Normalmente el gluten no lo vamos a necesitar. Eso quiere decir que un crumble, un bizcocho, mm, una masa de chu, una lionesa. Todas estas recetas se pueden hacer con otras harinas sin gluten sin ningún problema. Sí que hay que ajustar un poco la receta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a mirar el perfil nutritivo de una harina de trigo, tiene un porcentaje de fibras, un porcentaje de proteínas, de cenizas, de otros ingredientes dentro de la receta. Y cuando hacemos el cambio de una harina a la otra, tenemos que tener esto en consideración. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un bizcocho con harina de trigo y vamos a utilizar harina de coco, y la harina de coco tiene
creo que entre el 40 y el 50% de fibra. Toda esta fibra que tiene la harina de coco nos va a secar este bizcocho, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con esta harina de coco, tendremos que aportar más agua a la receta para equilibrarla, ¿no? Entonces, siempre que nosotros necesitemos la harina sencillamente como agente de carga, podemos trabajar con cualquier harina. Y hay harinas de perfil nutricional muy interesantes. La harina de trigo sarraceno, súper rica en vitaminas, minerales, todo esto que comentábamos, que es mucho más interesante que la harina de trigo refinada convencional. La harina de arroz integral, y así podríamos encontrar otros cereales que los encontramos en harina y que los podemos sustituir en las recetas sin ningún problema. También aquí entra al juego un poco el sabor, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú haces una receta con un bizcocho con harina convencional, no tienes el sabor de la harina, pero cuando utilizas según qué harinas, como el trigo sarraceno, tiene un sabor y un perfil aromático muy diferente a la de trigo. Y a esto nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Pero si esto pasa a un segundo término para nosotros, pues podemos cambiarlo sin ningún problema. Lo único que tenemos que tener conciencia del cambio que hacemos, sobre todo a nivel de fibras de una harina a la otra, porque esto puede hacer que nuestra masa esté más seca, ¿no? Siempre que aumentamos fibra, la fibra tiene mucha más capacidad de absorción de agua que, por ejemplo, los almidones, y esto hace que las recetas se resequen más, y esto quiere decir que para tener la misma textura en un bizcocho o necesitaríamos más agua o menos tiempo de cocción. Las dos cosas nos sirven, ¿no? Pero cuando pasamos a todo lo que son masas fermentadas, la fiesta cambia bastante y considerablemente. ¿Por qué? Porque las proteínas del gluten lo que generan es una tensión en la masa que lo que hace es que cuando la levadura empieza a fermentar y generar gas, estas burbujitas se sostengan, ¿no? Entonces, el hecho de retirar el gluten en un pan es muy complicado y tenemos que estar trabajando con ingredientes que simulen esta situación, ¿no?, de tensión superficial para captar el aire que genera la fermentación, el gas que genera en la fermentación, y tenemos que ir a ingredientes pues, que nos generen esto, ¿no? Como por ejemplo la chantana o como por ejemplo las gomas en general, por ejemplo, que son fibras naturales y que generan esta tensión y que simulan un poco la función de las proteínas del gluten dentro del pan. Entonces, ¿podemos hacer pan sin gluten? Sí, se puede hacer pan sin gluten. Hay miles de recetas de pan sin gluten. Lo único que nunca vamos a tener una experiencia como con el pan con gluten. La textura crujiente, el color, todo esto que nos aporta una harina convencional, no una harina integral, que ya cambia el escenario. Siempre que retiremos el gluten no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, aquí viene un poco porque, claro, muchas veces la persona que consume el producto o el pastelero que quiere cambiar y hacer un producto sin gluten quiere que sea exactamente lo mismo, ¿no? Y esto no puede ser. O sea, podemos acercarnos a experiencias no muy acorde con el hecho de tener proteínas de gluten dentro de un producto, pero nunca va a ser lo mismo a nivel de textura y a nivel de experiencia, ¿no? Y aquí falta valorar si es necesario el gluten o no. Como os decía, por ejemplo, para un crumble, el gluten no lo necesitamos para nada. Vamos a tener una textura crujiente que viene de los azúcares que tenemos dentro de la receta, pero la proteína de gluten, las proteínas del gluten no las necesitamos para nada, ¿no? Y estás aportando un beneficio a ese producto. Menos gluten consume esa persona, mucho mejor para su intestino y para su salud. De hecho, hay recetas en pastelería que te dicen que no la amases demasiado para no desarrollar el gluten porque no te interesa a nivel de la estructura, que te va a dar esa receta. Claro. O sea que... Es mucho más sencillo cambiar a una harina que no lleve gluten, una harina económica que no tiene gluten y que la podemos encontrar todos. Es una harina de arroz y si es integral, mucho mejor, ¿no? Y es una harina sin gluten. Evidentemente tiene que estar certificada sin gluten para la gente que tiene intolerancia o celiaquía. Pero esto lo podemos encontrar de una forma muy fácil y en pastelería todo lo que sean recetas donde no necesitemos las proteínas del gluten para generar esta tensión y esta estructura, podemos trabajarlas perfectamente. Y en cuanto a las levaduras, levadura fresca, por ejemplo, que se utiliza también mucho,
O sea, que ¿tiene algún beneficio esa levadura para el cuerpo? ¿Son malas, por así decirlo, no? Bueno, a ver, malas, yo me encuentro algunas personas que pueden tener algún tipo de alergia, Sí. pero, sí, pero es algo más individualizado, ¿no? A nivel general, yo no diría que son malas, no sé si... Yo he escuchado un poco de todo, De ¿no? todo, Hay ¿no? gente Sí. que milita anti la levadura, pero Sí. yo tampoco entiendo mucho por qué, porque entre el porcentaje que se utiliza Claro. y el origen que tiene, no entiendo el impacto Claro, negativo. claro, exacto. Yo, a ver, aquí es cuando yo creo que mezclamos mm, mensajes individualizados con mensajes generales. Em, Cuando algo a mí no me ha funcionado, es a mí no me ha ido bien o me ha ido bien, pero no significa que a otra persona le pueda ir bien, ¿no? Al final cada persona también somos distintos y nos tenemos que adaptar a cada persona. Y esto puede pasar con el tema levaduras, ¿no? Porque hay personas que sí, que dicen, ostras, yo con el tema cándida o a nivel intestinal, pues parece que no me sienta del todo bien. Bueno, pues lo tenemos en cuenta y en tu caso, pues vamos a idear un tipo de tratamiento, una estrategia alimentaria, seguramente pues con una reducción de estos alimentos, ¿no? Pero esto significa que a nivel general, digamos que tengan que ser malas. Bueno, yo no lo veo. Quizá individualmente tendremos que valorarlo y a nivel general, pues, bueno, seguramente hace falta mucho más estudios al respecto para poder dar una respuesta clara a esto. Pero yo también entiendo que si esto se hace con un proceso respetando los tempos, ¿no? del pan, por ejemplo, bueno, vosotros esto lo sabéis mucho mejor, ¿no? de las harinas y tal, para que haya una fermentación más buena, quizá en principio Claro. el impacto debe ser menor, ¿no? Sí, Claro. es que al final es lo que decía Jordi. He hecho esta pregunta porque sí que es verdad que, bueno, con el confinamiento, ¿no? y demás, que nos hemos puesto todos a hacer el pan en casa, pues creo que es eso, que un poco el desconocimiento del producto en sí, ¿vale? Y yo también le he hecho la pregunta porque he escuchado muchas veces el que la levadura es mala, pero creo que está también en la cantidad que se usa. Es decir, tú quieres hacer un pan rápido, ¿no? Como se dice, y en lugar de ponerle 3 gramos de levadura, pues le echas 25. Y en 2 horas tienes tu pan en el horno, Claro. ¿vale? Hace que fermente mucho más rápido. Y a lo mejor con esa cantidad sí que puede hacer un poco más, o sea, menos digestiva, ese pan que has hecho con 25 gramos de levadura en lugar de 3, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, pues soy de la opción de, pues le echo 3 gramos y lo dejo toda la noche fermentando en la nevera y al día siguiente pues lo horneo. Y a lo mejor por eso dicen que es malo, porque bueno, pues esa cantidad que utilizas de más es la que te daña, pero no sé hasta qué punto es eso, el desconocimiento también un poco de no usar los ingredientes como a lo mejor se deberían usar. Y volvemos otra vez a lo mismo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es básico conocer primero los ingredientes como para luego saber si te aportan un beneficio o no. De hecho, en nuestro microbiota intestinal, ¿no? que es el conjunto de microorganismos que se encuentran a nivel intestinal, hay bacterias, que se habla mucho, pero también hay levaduras, hay muchos virus también, y todo ello, y parásitos, y todos ellos, en una determinada cantidad, permiten que tu intestino funcione bien. Cuando algunas de estas familias microbianas aumentan o disminuyen por la causa que sea, el intestino puede empezar a funcionar mal, ¿no? Porque digo esto porque a veces también se habla de parásitos. Claro, parásitos, bueno, parásitos son necesarios también, ¿no? Levaduras son necesarias, pero en sus cantidades respectivas para que todo funcione bien, en simbiosis, ¿no? Que es una palabra que se utiliza en el ámbito así científico. En simbiosis quiere decir que tú estás en una determinada cantidad y favoreces que el otro lo esté en otra, y estas cantidades de cada microorganismo distinto ayudan a que el intestino trabaje correctamente. Vale. En cuanto a la microbiota, tenía una de las preguntas por aquí, que eso, que realmente
qué es la microbiota, porque es lo que no he dicho antes, se habla muchas veces de cosas y no sabemos realmente la ciencia que hay detrás, ¿no? Entonces, sí, este producto es muy bueno para la microbiota, pero realmente, ¿qué es la microbiota? La microbiota sería el conjunto de microorganismos, bacterias, levaduras, parásitos, virus, que en este caso, si la focalizamos a microbiota intestinal, porque hay microbiota en otras partes del cuerpo, pues que habitan en el intestino y tienen muchísimas funciones, tienen más de 300 funciones la microbiota intestinal, pero una de ellas, por ejemplo, es ayudar a que tu sistema inmunitario, que el 70-80% de la actividad del sistema inmunitario que se encuentra en el intestino, pues trabaje de una manera óptima. ¿Qué quiere decir óptima? Pues que trabaje produciendo aquella cantidad de células inmunitarias necesarias para que tú te encuentres bien, ¿no? A la que la flora intestinal o la microbiota intestinal empieza a desequilibrarse, una de las cosas que puede pasar es que tu sistema inmunitario empiece a alterar su producción de células y empiece a producir inflamación, que comentábamos antes, ¿no? También la microbiota intestinal ayuda a digerir fibra, ¿no? Una de las funciones de la microbiota intestinal es digerir ciertas fibras que se llaman fermentables, que a través del proceso de fermentación producen ácidos grasos. Unos ácidos grasos que son el butirato, el propionato y el acetato, que se ha visto que son muy buenos a nivel intestinal, pero también para todo el cuerpo, porque algo que tiene muy bueno el intestino es que a través del sistema linfático, lo que se produce en el intestino a través del sistema linfático puede ir a las otras mucosas del cuerpo. Por ejemplo, problemas respiratorios podría estar relacionado con una mala microbiota intestinal, o aunque no sea una mucosa, también problemas en la piel, o síntomas alérgicos o problemas a nivel vaginal podría estar relacionado con la microbiota intestinal. Y esto es debido a esta conexión que tiene el intestino con las otras mucosas del cuerpo, y aquí la microbiota intestinal también tiene un impacto importante, ¿no? Después también se relaciona la microbiota intestinal con la producción de algunas vitaminas y minerales a nivel intestinal, por ejemplo la vitamina K2, que es una vitamina necesaria para el tema del calcio, para que se absorbe bien la vitamina D. También se ha relacionado la microbiota intestinal con temas emocionales a nivel del estado anímico, porque se ha visto que, bueno, que podría implicar una relación con esto. De hecho, se habla del trastorno de la depresión, que podría ser que una de las causas del trastorno de la depresión podría estar relacionado con el tema también de la microbiota intestinal, ¿no? De hecho, se está estudiando mucho, porque está empezando ahora un auge de estudios respecto a este tema. Cada vez van surgiendo nuevas ideas y, bueno, es un campo apasionante, ¿no? ¿Y hay alimentos que se puedan tomar para mejorar? Sí. Hay, por un lado, alimentos que se llaman prebióticos con E, y por otro lado, alimentos probióticos con O, ¿no? Los alimentos prebióticos serían como diremos la gasolina para esta microbiota intestinal, ¿no? Serían aquellos alimentos que tienen esta fibra fermentable. De hecho, Jordi ha hablado de ella un poco, ¿no? De la pectina, que se encuentra, por ejemplo, en la zanahoria, en la manzana cocinada, en el plátano cocinado, el almidón resistente tipo 3, que se puede conseguir a partir de la patata, sobre todo. Si tú enfrías la patata a más o menos a unos 4 grados, un poco menos, durante un tiempo determinado, permites que aumente este almidón resistente tipo 3. Y esto se ha visto que también es un alimento muy interesante para tu microbiota, porque estos alimentos no los vas a digerir tú, los va a digerir la microbiota, y de esta fermentación va a producir estos ácidos grasos tan buenos, ¿no? Después también están los mucílagos, que los puedes sacar, por ejemplo, haciendo una decocción de semillas de lino o de las algas también, aunque aquí no estamos tan habituados a comer algas, pero también se puede sacar estos mucílagos. Y después de compuestos fenólicos. Compuestos fenólicos serían como polifenoles, antioxidantes, ¿no? Que pueden sacar de algunos alimentos. Por ejemplo, habrían los frutos rojos, los arándanos, las moras, la granada.
habrían también la remolacha, por ejemplo, también sería el brócoli, también se podría sacar de estos alimentos. Después también habría, por ejemplo, el plátano macho, que también es interesante por la fibra fermentable que puede tener. Y estos serían como alimentos prebióticos y por otro lado habrían probióticos, que ya son alimentos que han estado fermentados, ¿no? Y que ya tienen como microorganismos que pueden colonizar tu intestino. Y aquí pues está el yogur, no el yogur convencional actual, sino el yogur, ¿no? Que si quieres después hablamos. El Sí, kéfir. tengo una de las preguntas esa Vale. del tema Sí. del yogur y del kéfir. Sí. El kéfir, el té kombucha, el chucrut, bueno, ahí se pueden hacer fermentaciones de varios alimentos. Y para mí este grupo de alimentos fermentados es uno de los, por lo que yo veo, es uno de los alimentos que ha disminuido más su ingesta en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que esto debe tener un impacto importante. Ahora habitualmente, bueno, ahora sí, hay gente que lo conoce un poco más, pero no se come de manera habitual, ¿no? Y creo que esto puede generar un déficit a nivel intestinal porque aporta estas bacterias, ¿no? Esto sería lo de los probióticos. Cuando tomamos un probiótico, pues estamos dando unas cepas bacterianas a nuestro intestino que se han visto que ayudan a mejorar el intestino. Dicho esto, estamos hablando de bacterias, pero se sabe a nivel intestinal que hay muchos más virus que bacterias en nuestra microbiota. Hay entre 5 y 25 veces más virus que bacterias. Lo que pasa es que todavía no se ha investigado y no sabemos qué función cumplen, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, pero eso hay que investigar para saber muchas de las cosas que... Sí. Bueno, la miel se utiliza muchas veces para endulzar, ¿no? Sí. Si es una miel procesada, entonces ahí es una dosis de azúcar muy alta, ¿no? Y no nos interesa. Pero sí que sí puede ser una miel cruda o una miel de estas más oscuras. Y a nivel de composición, para nosotros al final la miel es agua, glucosa, fructosa. No hay una parte de sacarosa.